Haley bomeniatutbek. Sug Shomtejov Sravkersto a Afen Esu. Hola otra vez y bienvenidos. Esta vez hablaré sobre la explicación del sistema de escritura en la lengua construida Afen, correspondiente a esta lengua construida. Y para ello, inicialmente se tuvo una propuesta de escritura con la variante del alfabeto latino, en la cual, el cual es utilizado en español, y de esta forma se propuso el uso del acento circunflejo para la duplicación de letras y el acento circunflejo invertido o anticircunflejo para la repetición alterna de una vocal después de una consonante. Recordando que esto se abandonó de su uso debido a que pues presentaba complicaciones y confusiones en cuanto a la morfología de las palabras. Por ello, eventualmente se propuso un intercambio de caracteres en el cual se mantuviera un concepto de una escritura sobre una figura cuadrangular. Esa era la idea inicial, el concepto clave. Dicha propuesta tuvo varias alternativas de uso, las cuales se muestran más adelante. Todas son aceptadas y viables, pero debe especificarse en qué formato o modalidad se está optando por escribir, aunque solo una de ellas se ha establecido como la manera estándar de escribir manualmente y otra con el alfabeto latino, incluso en la modalidad digital. En cuanto a las formas de escritura, iniciando con la formación de palabras, es importante recalcar que para ello se debe de conocer el alfabeto y las grafías correspondientes al mismo que anteriormente mencionamos y mostramos. Y bien, hay 6 posibilidades de poder efectuar el sistema de escritura. Algunas cuentan con variantes de orientación, es decir, que serán la misma forma de escritura, solamente tendrá una variación en cuanto eh, a la orientación que tengan las letras. Además de indicar cuáles son las alternativas establecidas preferentes, a continuación se presentan las diferentes alternativas especificando su uso y función. El orden en el que se muestran no indica ninguna preferencia. La primera de ellas que tenemos es lat simpla grafuf, que se conforma de las siguientes raíces: lat latín, simple de simple, af de afen, recordando que es una palabra compuesta, y graf de grafía. Y por último, el indicador de sustantivo uf. Y bien, el significado de esta palabra lat simpla grafuf sería escritura simple en afen con el alfabeto latino. Y bien, esta es la forma simple en la cual se recomienda escribir si se utiliza el alfabeto latino, pues aquellos dígrafos o diptongos pueden ser escritos de manera convencional. Es decir, que si alguna letra necesita ser duplicada, simplemente se escribe doble, como se muestra en este ejemplo. Poniendo de ejemplo la palabra de la lengua construida afen, solamente duplicamos el dígrafo S, se escribe normalmente doble S. Entonces, el dígrafo S con acento circunflejo, que representa la duplicación de la letra, es reemplazada por dos S o por una S más. Y así sucede con las diferentes grafías que necesiten llevar la misma secuencia en cuanto a duplicación o cambio de sonido. En el caso de la letra C con acento circunflejo, pues escribiendo o reemplazándolo por una CH. Recordando que, bueno, en español y en algunos idiomas, esa sería la escritura eh, convencional, por así decirlo, de ese sonido. En cuanto a las vocales, igual se escriben separadas, es decir, que no se hará la unión de vocales como anteriormente se había establecido. En este caso todo es lineal y todo se duplica y se escribe lineal y separado, es decir, no hay unión
ni duplicación de letras ni vocales. O un ejemplo más de esto sería el siguiente. Mi Edwin Nomi Amy a Affen Kognitsu. Mi Edwin Nomi Amy a Affen Kognitsu. Yo me llamo Edwin y yo conozco Affen. Yo conozco la lengua construida Affen. La siguiente forma que tenemos es Lat Starmagrafov. Lat Starmagrafov, que se conforma de las raíces de lat de latín, starm estándar, af de afen y graf de grafía. Por último, el indicador de sustantivo, que significa escritura estándar en afen con el alfabeto latino. Lat Starmagrafov. Y bien, pues esa es la forma auténtica en la cual se recomienda escribir. No es obligatorio, pero se recomienda escribir. Pues pese a utilizar el alfabeto latino, se usa también los acentos y símbolos en las grafías, siendo este el modo de escribir sugerido por autenticidad. Aunque viene el anterior, claro, es más sencillo y más convencional. Esta segunda forma no se recomienda por simplicidad, sino por autenticidad. El mismo ejemplo de la palabra afen sería de esta forma. En vez de duplicar la letra S, simplemente ocupamos la grafía S correspondiente con el acento circunflejo que indica pues la duplicación de la misma letra. Entonces, bueno, las dos letras que forman el dígrafo S con acento circunflejo. Y lo mismo pasa con las demás grafías que corresponden en el mismo caso. Básicamente es lo anterior a la primera forma que se mostró. Y en cuanto a las vocales, se unen. Es decir, en este caso sí. Si queremos escribir AU, tendría que escribirse A con diéresis. En el caso de duplicar una vocal como en este caso W, se ocuparía la O con acento circunflejo. Y con la semivocal Y o la letra I incluso podría ser EI, que representaría la letra E con acento grave. El ejemplo que tenemos, siendo el mismo del anterior, mi Edwin no mi Amy a Kognitsu, sería representado de esta forma. En este caso con la M, con el punto arriba que indica duplicación, esta unión, este diptongo, la S con acento circunflejo, y pues podemos ver que justamente como lo mencionamos se recomienda por autenticidad, porque visualmente pues ya denota un poco más la naturaleza que indica esta lengua construida. La tercera forma que tenemos es esta, que se leería como simple grafo, que básicamente se conforma de las raíces simple de, bueno, simple de simple, AF de afen, grafía y UF, el indicador sustantivo. Básicamente, bueno, como lo menciona, es su significado el siguiente: escritura en afen simple. Ahora, ¿por qué es más corta la palabra? Pues porque ya se va acercando un poco más a la naturaleza, entre comillas, de esta lengua construida. Entonces, bien, como podemos notar, aquí ya se utilizan los caracteres, las grafías auténticas de esta lengua construida. Por eso es que se llama simple grafo, porque ya ocupa los caracteres simples de dicha lengua construida. Entonces, aunque bien, por otra parte, es más complicado porque, pues bueno, son caracteres especiales
que difícilmente, especialmente en la cuestión digital, pues podríamos utilizar. En la cuestión manual, pues solamente sería cuestión de conocerlos y saber representarlos. Esta es una de las formas auténticas en la cual se utilizan las grafías específicas de Appen. Es muy similar a la primera forma mostrada, pues sigue la misma secuencia. Duplica la grafía en caso de ser necesario y no hay unión de vocales, siendo todo de manera lineal, y esta alternativa es recomendable en un formato digital. Claro, siempre y cuando se cuente con la fuente. Entonces, como podemos ver en esta información, si se necesita duplicar una S, como lo veremos más adelante, siendo la palabra afen, pues la doble S no ocupa símbolo de duplicación, sino simplemente se duplica, pero ocupando la grafía que corresponda a dicha letra. Entonces, para ello, pues tendríamos que revisar el alfabeto con las siguientes grafías auténticas, siendo el mismo ejemplo afen, que aquí tenemos las letras que corresponden a cada uno de estos símbolos. Como podemos ver, la doble S es duplicada simplemente. Y claro, pues para ello se cuenta con una fuente textual existente para este formato. Y también tiene formato en cursiva y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si recordamos, las mayúsculas se duplican por tener doble línea, y en este caso esta mayúscula de la letra A no se ocupa como se había establecido antes de que sea una letra alargada o una línea alargada, sino simplemente por el posicionamiento. O en el caso de la letra S mayúscula, aquí podemos ver la doble línea que tiene esta grafía. Entonces es posible distinguir mayúsculas de minúsculas. El mismo ejemplo anterior de mi Edwin Nomi, Aafen Kognitsu, pues sería de esta forma. Bueno, así se vería representado. Claramente ocupa más espacio, claramente ocupa más lugar y es más difícil tal vez de entender a simple vista, pero visualmente ya se acerca más a lo que corresponde a esta lengua construida. Como variante de esta forma anterior, y como lo menciona ahí mismo, pues se cuenta con la posibilidad de hacer dichas grafías con letra cursiva, por así decirlo. Entonces, serían básicamente estas las grafías, la cual de esta forma se llama Kurzsimplografów, que básicamente es la misma forma, con la única diferencia de, en vez de que sean grafías angulares o muy marcadas en cuanto a líneas, pues aquí ya tenemos más la presencia de curvas. Y por ello tenemos las raíces de curva simple, AF de Afen, grafía, U de indicador sustantivo. Por lo tanto, pues, Kurvsimplagrafów significa escritura curveada simple en Afen. Esta forma es exactamente igual que la anterior, como lo mencionamos, únicamente cambian las grafías a unas más auténticas, sugiriendo un cambio sutil con fines estéticos. Esta alternativa es recomendable en un formato digital y pues claramente también se cuenta con la fuente para ello. Por tanto, si hay necesidad de duplicar alguna letra, simplemente se duplica linealmente la grafía. Es el mismo caso que el anterior, entonces sería el mismo ejemplo, y como podemos ver, pues ya cada vez es un poco más auténtico dentro de las mismas, eh, bueno, de la misma categoría o de la misma
naturaleza que establece esta lengua construida. La cuarta forma que tenemos es esta, que se llama o tendría dos nominaciones, que la primera sería Geerafgrafov o Oritsavgrafov. La primera palabra se conforma de las raíces ger, de recto, afen, graf, grafía, indicado sustantivo. Significaría graf, grafo, escritura lineal en afen o escritura recta. La segunda, que se lee como oritzagrafo, se conforma de la raíz oritz, de horizonte, afen, graf, grafía, indicado sustantivo uf. Su significado de oritzagrafo sería escritura horizontal en afen. Básicamente sería la misma, solamente como mencionábamos antes, son hasta el momento tentativas nominaciones, son nombres que se les ha dado a estas formas solamente para diferenciar una de otra. Esta es una de las formas más auténticas, sin embargo no se recomienda escribir digitalmente debido a la inexistencia de una fuente textual. Además utiliza los acentos y símbolos en las grafías auténticas, con las que se establece escribir en afen manualmente. Entonces, esta forma se recomienda en la forma de escribir manual, más no en la digital debido a la inexistencia aunque bien, tenemos una fuente con las grafías, no se sigue el orden que deberían de tener las letras en cuanto a las palabras, la formación de palabras. Por eso es que digitalmente no es posible, pero manualmente sí. Porque en este caso, veremos unas sutiles diferencias. Igual, la palabra afen se escribiría de esta forma. Aquí es cuando ya se retoma lo que mencionábamos en el video anterior sobre las mayúsculas, del por qué son más largas las vocales mayúsculas. En este caso, la letra A, por ser mayúscula, ocupa el lugar de dos cuadros. Es decir, cada letra ocupa un cuadro. Cada letra ocuparía un cuadro. Esta ocuparía su espacio de este cuadro y este otro cuadro. Estos cuadrangulares, como lo mencionaba. Entonces, simplemente igual en la cuestión estética de esta escritura, las vocales mayúsculas ocupan la longitud de dos cuadrangulares. Y se escribiría, bueno, las vocales. Aquí es cuando ya entramos en una parte interesante. Todas las consonantes se escriben de izquierda a derecha y todas las vocales se escriben de arriba hacia abajo. Es decir, como podemos ver, la letra A, pues la tenemos arriba por ser mayúscula, ocupando dos cuadrangulares. La letra, bueno, doble S, aquí ya tenemos la grafía con la letra S, con el acento circunflejo que indica duplicación. La letra F, que sería esta siguiente grafía, y abajo de la siguiente grafía, por seguir la secuencia del orden de vocales de arriba hacia abajo, la letra E estaría debajo de dicha consonante para indicar pues que esa vocal es la que indica en la lectura ese orden. Y para cerrar, la letra N, afen. Entonces, por estas cuestiones de que se escriben las vocales de arriba hacia abajo, por eso es que digitalmente no es posible, al menos no hasta ahora, claro. Entonces, esta sería la forma número 4 de escritura que ya se acerca un poco más a la escritura auténtica que se debe tener en esta lengua construida. Y a partir de esta alternativa se utiliza en el orden correcto en el que se deben escribir las consonantes y sus variantes y las vocales, como lo mencionamos, consonantes de izquierda a derecha, vocales de arriba hacia abajo.
Es similar al esquema que se debe de seguir a la escritura auténtica de Affen, a excepción de ser lineal. Entonces, recordemos que hasta el momento seguimos hablando de una escritura lineal. A partir de aquí es cuando ya estaremos hablando de la forma auténtica o el orden, la secuencia que tienen que seguir las letras en cuanto a la formación de palabras. Por lo tanto, a partir de aquí, es importante tener en cuenta que estaremos haciendo uso de plantillas, aunque estas no necesariamente deban utilizarse en la escritura, sino simplemente como guías para bueno, para la posición y secuencia de las letras en cuanto a la formación de palabras. Entonces, tenemos estas plantillas que como mínimo, bueno, obviamente como mínimo pueden ocupar de 1 a 4 cuadrantes, pero dependiendo de la palabra, de su extensión, de qué tan larga sea, pues claramente se puede ocupar más cuadrantes, cuantos sean necesarios, siempre y cuando se siga este orden en el cual pues se denote que estaremos siguiendo un orden muy distinto. De hecho, este orden que estaremos utilizando se conoce como bustrofedón. Sin embargo, estamos hablando en la formación de palabras, no en la secuencia de un texto. Entonces, será algo interesante de tener en cuenta. Y bien, pues el esquema de escritura se basa en una forma cuadrangular, como le hemos mencionado, donde solamente pueden ubicarse las consonantes o símbolos que representan a las mismas y sus acentos. También consta de espacios rectangulares reducidos, donde únicamente deben ubicarse las vocales y obviamente pues sus acentos correspondientes a las vocales o diptongos. Y bien, el ejemplo sigue siendo la misma palabra afen. Entonces, como mencionaba, las plantillas solamente es para entender el espacio que corresponde en cuanto a los cuadrangulares y los rectangulares. Estos no deben de ser escritos bueno, en la escritura normal. Solamente es para visualmente tener una guía. Y bien, entonces, estos rectangulares reducidos, pues son los espacios donde pueden ir las vocales mayúsculas iniciales y deben ocupar dos espacios anulando el segundo rectangular, es decir, esta parte de acá. Este sería el segundo rectangular, que indica pues bueno, la ubicación o la ocupación de dos espacios por ser mayúscula. Entonces se anula el segundo rectangular superior y a veces puede ocupar dos rectangulares ascendientes como se muestra en la letra A. Es decir, si se va a ocupar algún acento o un diptongo necesite más espacio, pues se hará el espacio para otros dos rectangulares, como se muestra aquí en esta parte, en este gancho de la letra A, que tiene que salir del primer rectangular para ocupar otro segundo rectangular superior. En cuanto al acento circunflejo, sigue indicando la duplicación de la consonante y debe estar cerca de la misma, preferentemente donde haya mayor espacio. Anteriormente ya habíamos visto que hay configuraciones específicas para cada una de las letras donde debe ir esta grafía, este símbolo, y estos suelen estar ya establecidos, pues en cada consonante, como se muestra como se muestran en las iniciales, que deben ocupar dos espacios, como se muestra en la letra S. Entonces, bien, nos damos cuenta de que cada una de estas grafías sigue respetando su espacio cuadrangular.
eso es importante tener en cuenta. Por eso es que tenemos las guías para visualmente ir viendo que cada una de estas grafías tiene su espacio predeterminado. En cuanto a las vocales minúsculas, iniciales e intermedias, deben ocupar solo un espacio y estas deben ocupar el rectangulante inferior o superior en el caso de ser iniciales, al preceder de una consonante como se muestra en la letra E. Como la habíamos mencionado, como es una vocal que precede a la letra F, se escribe abajo. Y por último, las consonantes simples ocupan un cuadrante por completo como se muestra en la letra F y la letra N. Las consonantes mayúsculas igualmente ocupan solo un cuadrante. En el caso de que hubiera una vocal final, se escribiría en este último espacio rectangular reducido. Bien, entonces así es como se va formando, bueno, pues la morfología de las palabras en cuanto al uso de estas grafías. Y bien, ahora hablando de otra, bueno, de otra variante de esta forma, Starmargrafuf, que sería escritura estándar en la FEN. Y de todas las alternativas de escritura, esta es la que se ha establecido como la auténtica en la que debe escribirse en AFEN. Sin embargo, no se recomienda escribir digitalmente debido a la inexistencia de una fuente textual y además por lo previamente mencionado sobre el orden de las vocales de arriba hacia abajo. Además de utilizar los acentos y símbolos en las grafías auténticas como se mostró previamente, en la cual se debe procurar escribir manualmente. Ahora, es muy similar a la anterior, con la única diferencia de que en este caso estaremos ya haciendo uso de el orden Bustrofedon. No pueden, de hecho, no debe pasar más de dos espacios. Ahora, hago un paréntesis aquí. ¿Cómo es que se llegó a esta forma? Inicialmente teníamos el uso de un cuadrado. Entonces, en este cuadrado se pretendía hacer el uso, bueno, para que lo abarcara una letra. Entonces, anteriormente, en vidas anteriores había mencionado sobre ese interés de querer hacer una escritura cuadrangular, incluso tenía como inspiración visual, solamente visual, como y bueno, idiomas como el chino, el coreano, porque, bueno, pues más allá de lo visual no conozco cómo funciona en sí. Entonces, poco a poco con varias ideas, experimentaciones y propuestas que iba teniendo, pues de este cuadrado, la idea surgió en partir este cuadrado, pues en otros, bueno, en cuatro. Entonces así generar cuatro espacios y en esos cuatro espacios, pues ir poniendo las grafías que correspondían a las palabras. Entonces, ocupando estos espacios y como queríamos seguir conservando la forma cuadrangular, perdón, sí, cuadrangular, la forma cuadrada, pues por eso es que no debe de pasar más de dos espacios, porque debe de seguirse respetando esta forma. Sin embargo, solamente esto puede ser hacia los lados, hacia abajo, sí puede ser tan extenso como necesite ser la palabra. Ahora, en cuanto al sentido bustrofedón, esto refiere en que una vez ocupando este primer espacio, el segundo espacio, se tiene que ocupar como tercer espacio este que estaría en el lado derecho inferior. Como cuarto espacio, el último cuadrante disponible. En el caso de ser más larga la palabra, se repetiría otra vez el patrón o el orden. Entonces, siguiendo este orden, siendo bustrofedón. Y bien, recordemos que esto es para palabras. Entonces, tenemos que se usa el esquema de escritura cuadrangular formando un panel
de 4 espacios o más. Sigue exactamente el mismo orden que la alternativa anterior mostrada. Esta alternativa cuenta con cuadrangulares, perdón, con cuadrangulantes ascendientes entre dos cuadrantes para las vocales. Como mencionamos, bueno, ya hay espacios predeterminados para vocales y otros para consonantes. Este es el ejemplo. Teniendo aquí los espacios reducidos que son para vocales y los cuadrados para las consonantes. Entonces, esta sería la forma en cómo se debería describir el ejemplo de la palabra afen. Nuevamente, las vocales mayúsculas iniciales representan que la alternativa anterior, los mismos espacios que pueden ocupar dos incluso. Las consonantes dobles siguen ocupando el acento circunflejo y en este caso las consonantes simples deben de ocupar un cuadrante por completo y en el caso de haber vocales intermedias pues deben ir en los espacios reducidos. Y bien, pues a continuación se muestran características del esquema de escritura estándar establecido por palabra. Recordemos que seguimos hablando por ahorita en la morfología de palabras. Bien, y como lo había mencionado anteriormente, pues en este esquema podemos ver que se sigue un sentido bústrofedón, iniciando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, así tan cuanto sea necesario para la escritura de una palabra, en cuanto a su extensión. Entonces, este esquema debe tener 4 rectangulantes ascendientes, que recordemos que estos son para vocales y los de arriba pueden ser para parte de la vocal o acentos o diptongos que requieran más espacio. Los cuadrantes amarillos son únicamente para consonantes y solamente como máximo debe tener 2 de ancho. Y un rectangulante descendiente. Los rectangulantes descendientes son los que se muestran en azul, que son para vocales o incluso diptongos o palabras, perdón, vocales que necesitan ser escritas en esos espacios. ¿Qué pasa si necesitamos más espacio? Simplemente pues se hace una ampliación de ese rectangulante. Y bien, pues estos se pueden extender tanto como la palabra lo requiera, siempre y cuando se siga el sentido bustrofedón, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en zigzag. Y como recordamos, pues bueno, la secuencia es bustrofedón y esto debe de seguir este sentido y todo esto se conforma o todo ese espacio que abarque una palabra se considera como un panel. Ok, hasta aquí ya nos vamos acercando más a la escritura que se pretende lograr o la escritura lograda. Ahora, en cuanto a la formación de oraciones, una vez que ya sabemos cómo funciona la formación de palabras, es importante saber cómo será entonces la formación de oraciones. Aquí igual tenemos diferentes alternativas, sin embargo, solamente una es la que es la establecida para escribir en esta lengua construida. Bien, la primera que tenemos es Get McGrath, que significa escritura lineal estándar en Afen. Seguimos hablando de una escritura lineal, pero ahora ocupando pues la forma estándar. Entonces, la escritura estándar es la alternativa selecta para la escritura manual. Para la formación de oraciones, en esta alternativa es lineal en el mismo sentido en el que se escribe en español de izquierda a derecha. Las palabras son formadas en sentido bustrofedón, pero las palabras se posicionan de manera lineal. Un ejemplo de ello, pues es esto. Es la misma palabra, obviamente, pero tenemos representaciones de que si está fuera la palabra uno, se escribiría como ya lo vimos anteriormente. Y la siguiente palabra se escribiría enfrente, de izquierda a derecha.
Y así con la palabra 3. En el caso de ocupar otro renglón, empezamos de nuevo de izquierda a derecha, siguiendo la misma secuencia. Esta sería pues la parte de la forma estándar en escribir, porque es lineal, por eso es que se llama Gere-Starmer-Grafo, escritura lineal estándar en AVE. Ahora bien, tenemos también esta forma que es Dutz-Bustrofedab-Grafo, que es la escritura Bustrofedón doble en Afen. Esta forma puede se puede efectuar manualmente. Y las palabras se forman en sentido de bustrofedón, al igual que las oraciones. Por ello, se le denomina como bustrofedón doble o bibustrofedón, como a mí me gusta llamar, o bien dibustrofedón. Aunque es muy posible que, bueno, que esas palabras estoy 99% que no existen, seguro de que no existen porque pues las forcé a formarlas. Bustrofedón, bibustrofedón y dibustrofedón. Y bueno, sin embargo, no es la alternativa selecta de Afen, ¿vale? Porque, bien, aunque esta puede ser escrita como lo vimos en esta ocasión, iniciando de izquierda a derecha, y ahora, en cuanto al siguiente renglón, tendríamos que hacerlo en forma bustrofedón. Ahora, ¿por qué bustrofedón doble? Porque internamente las palabras se escriben en bustrofedón. Y los renglones se escribirían en bustrofedón. Entonces, por eso es que se llama de esa forma. Entonces iría de izquierda a derecha, el siguiente renglón de derecha a izquierda y así consecutivamente. Sin embargo, pues esta, aunque en un momento se quería establecer como la forma, bueno, optar por la forma que fuera la establecida para esta lengua construida, eventualmente se descartó. Entonces, solamente, como dijimos desde el inicio, ¿es aceptada? Sí, siempre y cuando se indique cuál es la forma de escritura que se está utilizando para saber en qué orden leer las palabras y no generar confusión o ningún problema. Por eso es que ponemos todas las alternativas, pero indicamos cuáles son las que se sugieren o las que son posibles, pero debería de ser importante saber en qué sentido se está escribiendo. Entonces, esta alternativa tampoco es preferible a utilizarse. Y bien, tenemos la siguiente que es Narabestarmagrafuf, que es escritura estándar descendiente en Afen. Ahora veremos por qué descendiente. Las raíces ahí las tenemos. Nar, hacia, af, abajo, Starm, estándar, af, Afen, graf, grafía y el indicador sustantivo. Narabestarmagrafuf. Esa es la alternativa de escritura estándar selecta para aplicar de manera manual. La formación de oraciones es lineal, pero de forma descendiente y hacia la derecha. Entonces, esta es la forma que se ha establecido como la preferible a utilizarse en cuanto a cuestión de autenticidad de la lengua construida. Tenemos la palabra uno, que sería, todas las palabras son escritas internamente en sentido bustrofedo. Ahora, en cuanto a oraciones, la primera palabra se escribiría a la izquierda, la segunda abajo, la tercera abajo. Ahora, los renglones ya no irían de izquierda a derecha, sino ahora irían de arriba hacia abajo. Y de izquierda a derecha, pero de arriba hacia abajo. La palabra 4 iría nuevamente arriba, la quinta iría abajo, y todas cuantas sean necesarias hasta donde esté el espacio, hacia abajo, hasta que se acabe el espacio de izquierda a derecha. Esta es la forma que se ha establecido como la estándar selecta para la aplicación de la escritura auténtica en esta lengua construida. Y bien, pues esta es la alternativa preferible a utilizarse. Y claramente, como esta alternativa eh, es la sugerible a utilizarse o la auténtica, claramente que también se puede hacer con las grafías
cursivas, como lo vimos anteriormente. Siendo este el nombre, Kurnarav Grafov. Y bueno, ahí tenemos las raíces y la escritura, su significado, perdón, sería escritura estándar descendiente cursiva en Afen. Esta es la alternativa exactamente igual a la anterior, solamente cambian las grafías a unas más curveadas para la facilitación de su escritura manual, justamente. Siendo esto unos ejemplos. Tenemos de este lado con cómo sería con el alfabeto latino, mi animo, que significa yo te amo. Y de este lado, en cómo se escribiría en la forma manual. Bueno, y ocupando las grafías cursivas y el orden correcto para esta lengua construida. Tenemos aquí la mayúscula que se identifica por la doble línea, la letra I abajo, haciendo separación de las palabras, la letra A, que es minúscula, ocupando un cuadrante, la letra S doble, letra N, letra I con este punto abajo, recordemos que vocales son de arriba hacia abajo, doble M, indicando aquí la M y con su acento circunflejo para indicar duplicación, y esta parte de abajo que indica pues el símbolo de la letra O. Y por lo tanto, el idioma Afen o la palabra Afen se escribiría de esta forma: A mayúscula que ocupa los dos cuadrantes, S con su duplicación, la letra F, debajo de la letra F la E y por último la letra N. Es por ello que, de hecho, podemos ver el por qué se escribe de esta forma y como lo hemos visto desde el principio. La palabra Afen, bueno, como lo podemos ver en la esquina superior derecha, al lado de este escudo. Y bien, pues estas son las formas, las tantas y diferentes formas que existen. Sin embargo, esta es la forma selecta en cuanto a la forma escritura manual. Y en cuanto a la forma digital, pues se sugiere ocupar el alfabeto latino. Y bien, pues adelante veremos sobre las categorías gramaticales. Y bien, ahora pues esto es todo lo que corresponde en cuanto a la formación de palabras y la formación de oraciones. Entonces, cualquier texto o cualquier oración que se quisiera escribir en esta lengua construida, ya se sabe cómo se sugiere y cómo se puede hacer, tanto de manera digital como de manera manual. Bien, nuevamente agradezco tanto la información y bueno, la atención para las personas que hayan estado atentas e interesadas en saber, aunque sea un poco más, sobre esta propuesta de lengua construida. Y nuevamente, sin más, agradecerles su tiempo, atención y agradeciendo que hayan llegado hasta aquí, hasta este momento final. Bien, Chakratmiv, chao, muchas gracias y hasta pronto.